No pierdas de vista a Julio el Diamante Porras, un prospecto que ha subido como la espuma. Pelea en los supermedianos y hará su debut internacional este fin de semana en la misma cartelera de Benavides contra Yarde en Arabia Saudita. El Diamante es de Hermosillo, Sonora y tiene un récord profesional de 13 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut y está invicto y es uno de los mejores prospectos que tiene México en los supermedianos. Es un fajador con un tremendo poder en sus puños y ha ganado todas sus peleas en México. Debutó como profesional en el 2021 y rápidamente se destacó por su poder de golpeo y su tenacidad en el ring. Entrena bajo la guía del experimentado José Benavides Sr., formando parte del prestigioso equipo Team Benavides en Arizona. Su apodo Diamante es por su durabilidad y por su brillo en la pelea, con un estilo muy agresivo que combina ganchos letales al hígado y combinaciones rápidas. Y este sábado 22 de noviembre, el Diamante Porras hará su debut internacional en la espectacular cartelera de The Ring 4 Benavides contra Yarde en el ANB Arena de Riyadh, Arabia Saudita. Enfrentará al tanzano Pius Mpenda en un combate a 6 rounds en los supermedianos. Es su primera salida del país y una oportunidad clave para brillar en un evento de élite organizado por Riyadh Seasons con transmisión en DAZN, pago por evento, muy cara por cierto. Porras, el Diamante Porras es visto como el futuro en los supermedianos mexicanos, con potencial para escalar a títulos mundiales, y si gana este sábado podría atraer miradas de grandes promotores. Le deseamos toda la suerte del mundo al Diamante Porras, y si tú que nos estás viendo aún no estás suscrito a Richie Blog, suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones si quieres que sigamos de cerca la carrera del Diamante Porras. 24 años tiene el Diamante Porras, un prospecto bien interesante, y le agradecemos mucho a nuestro suscriptor Omar Muñoz, quien fue el que nos sugirió hablar del Diamante. Este fin de semana creo que noquea el Diamante. Vamos a platicar de su rival un poco, ¿no? ¿Qué les parece? Este es su rival, Pius Mpenda, de Tanzania. Es un peso medio natural con un récord de 11 peleas ganadas, 5 de ellas por nocaut, 4 derrotas, 1 de ellas por nocaut y un empate. Tiene su recorrido internacional, ha peleado en Alemania, en Tanzania, en Rusia, en Estambul. Tiene 28 años y me parece un buen rival para el mexicano. Hay algunas peleas en YouTube de Pius y lo que he observado de Pius es que físicamente es muy fuerte, es un toro, pero no tiene muy buena técnica. Aguanta mucho, eso sí. Pius depende mucho de los golpes de poder y después del round 6, según las peleas que he visto en YouTube, se cansa y se nota bastante que se cansa. El Pius tiene problemas con la guardia, la baja mucho, es un contragolpeador, le gusta la pelea en la corta distancia, justamente donde el mexicano es más peligroso. Aquí vemos al de Tanzania, por ejemplo, entrar duro en el intercambio con Nazarov, un ruso que tiene buena técnica. Esta pelea es de inicios del 2025, este es el round 2 y vemos al de Tanzania que empezó la pelea con todo. También podemos observar que tiene problemas en la guardia, baja mucho las manos. Vemos que le gusta estar en la distancia corta, tiene un buen uppercut y resiste bien los golpes. En este otro video vemos al de Tanzania contra Faruk Daku en el 2022. Pius es el de blanco y esta pelea se fue a la distancia y fue por el campeonato de la Unión de Boxeo en los pesos supermedianos. La pelea fue en África, aquí se ve lento y sin técnica. Aquí se ve como un boxeador bastante medianón que depende mucho de los golpes de poder, pero ante alguien como el mexicano no creo que sea una gran amenaza, a decir verdad. Aquí estamos viendo el knockout brutal que le propinó el Diamante a Francisco Ríos. La calidad del mexicano, la técnica del Diamante Porras simplemente es infinitamente superior al boxeador de Tanzania. Creo que el mexicano, si va bien concentrado, lo puede noquear. Mi pronóstico es que el mexicano noquea al de Tanzania en el round 6. La pelea es a 6 rounds. En un día normal, el mexicano Diamante Porras noquea al de Tanzania y ese es mi pronóstico. Todos los boxeadores y atletas en general africanos son físicamente muy fuertes. Lo vemos en todos los deportes, pero en deportes donde se requiere de técnica, como en el boxeo, como
como en el fútbol, en el básquetbol, muestran muchas carencias los deportistas de África. Creo que por el tipo de escenario tan importante, por todos los medios de comunicación que van a cubrir la cartelera de este fin de semana en Arabia Saudita, es una excelente vitrina para que el mexicano se muestre y que la gente empiece a conocer su nombre de manera internacional, porque en México sí se le conoce. En México lo conocemos, es campeón juvenil silver del Consejo Mundial de Boxeo, tuvo una muy buena pelea hace tiempo con Isaac Torres, un venezolano que se le llevó a la distancia en el 2024. Su última pelea la ganó por nocaut en el primer round ante Francisco Ríos. Es un peleador que lo han sabido llevar muy bien y de poco a poco, y ahora pues faltaría ver cómo se maneja mentalmente ante un escenario internacional como lo es la cartelera de este fin de semana en Arabia. Que también déjenme decirles que los mexicanos en el boxeo no se quiebran mentalmente como en el fútbol. Generalmente el trabajo mental de los boxeadores mexicanos en el extranjero siempre es extraordinario. Cuando el boxeador mexicano pelea en el extranjero, su rendimiento siempre es mejor que cuando lo hace de local. El boxeador mexicano sabe manejar muy bien la presión y creo que el Diamante Porras le gana y noquea al de Tanzania. ¿Ustedes qué opinan? También es muy importante recordarles que el mismo día de la cartelera de Benavides contra Yardé, el mismo día que pelea el Diamante Porras, también pelea Yoreme Mendoza en la eliminatoria mundial mini mosca por el campeonato mundial IBF. Yoreme se enfrenta al sudafricano Pumelelos Chabalala en el gimnasio Sergio Maldonado Cota, Unidad Deportiva Nacameri, en Hermosillo, Sonora. Y aprovecho, por cierto, para mandarle un saludo a nuestros suscriptores que nos escuchan desde Sonora. Sábado 22 de noviembre pelea Yoreme, la pelea la podremos ver a través de ESPN Knockout, eliminatoria IBF mini mosca, y también creo que Yoreme le gana al sudafricano y por nocaut. Ya hemos hecho un video analizando esta pelea de Yoreme. Yoreme es un super boxeadorazo y es otro prospecto que está a un par de peleas de convertirse en campeón del mundo. Si aún no has visto el último video que hicimos de Yoreme, te lo voy a dejar aquí en la pantalla final de este video para que le des clic ahora mismo. También te lo voy a dejar en el primer comentario fijo para que lo disfrutes, porque hemos llegado al final de este video. Le deseamos la mejor de las suertes a los mexicanos y le mando un saludo enorme a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.